Bueno, doctores, bienvenidos nuevamente. Vamos a dar inicio al cuarto y último panel de la jornada del día de hoy, casos emblemáticos de arbitraje de inversión en América Latina y el mundo. En este segmento se presentarán los casos Oroya y Renco versus Perú y Chevron versus Ecuador. Ha seguido el doctor Juan Pablo Cárdenas, nos va a hacer una presentación, una ponencia va a partir de un caso que es el caso Renco contra Ecuador, contra Perú, derivado de las operaciones en el complejo metalúrgico La Oroya en Perú. Y luego de eso él nos va a hacer una presentación sobre el caso en general y también va a traer a la discusión otra serie de casos que son relacionados tanto con este caso como con el contexto colombiano. El caso Renco es un caso que comenzó allá como caso en el año 2011 y la controversia, como mencioné hace un momento, estaba relacionada con las operaciones y medidas de remediación ambiental en el complejo metalúrgico de La Oroya en Perú. Este fue adquirido por Renco, según el expediente del caso, a través de su filial en Perú, Doerón en el país, mediante un proceso de privatización que inició en el año 97. Este caso el arbitraje como tal procedió paralelamente con un proceso concursal de la empresa en Perú. Y también, como vimos en otros casos, yo creo que lo común, se va desarrollando otros casos también paralelos que son relacionados, pero en algunos casos distintos. En el 2016, el tribunal arbitral en este caso emitió una decisión favorable para el Perú. Y ahí, hasta el momento, terminó la disputa por razones de jurisdicción. Entonces, una vez el doctor Cárdenas nos haga su presentación sobre el caso y nos traiga otros casos relacionados, vamos a comentar tanto con él como con el doctor Galindo ciertos temas que son importantes, sobre todo en el contexto del derecho ambiental en el caso colombiano. Vamos a iniciar esta presentación primero con mis agradecimientos al centro por esta invitación a participar con ustedes en este seminario sobre el CIADI, que se ha vuelto tan importante entre nosotros y en general todo el mundo. Voy a comenzar, como dijo Margarita, con el caso Renco contra República del Perú y posteriormente me ocuparé de otros casos que me parece guardan relación con un tema subyacente de todos estos casos y es el tema ambiental. El tema ambiental y la capacidad de regulación de los estados. El caso Renco, ya lo anticipó Margarita, proviene de un proceso de privatización, finalmente es un caso sujeto al Tratado de Promoción al Comercio celebrado entre los Estados Unidos y Perú, tratado que, entre otras cosas, y eso hace más interesante este caso, es bastante parecido en muchas de sus reglas al TLC de los Estados Unidos con Colombia, lo cual permite que lo que pasó en este caso, en esta primera etapa, pueda ser importante para eventuales casos colombianos que tengan que ver con los Estados Unidos. Listo. En este caso, lo que sucede y que da lugar a una decisión inicial que le pone fin, es que la demandante formula su demanda por expropiación indirecta, trato justo y equitativo, y la demandada, la República del Perú, formula una objeción preliminar de acuerdo con el artículo 1024 del tratado. Esa regla permite que se haga una objeción inicial para que el tribunal decida inmediatamente si por razones de derecho la pretensión no debe prosperar. Es una regla que se incluye en los tratados para lograr una decisión rápida del fondo cuando realmente no hay discusión sobre los hechos, sino solamente sobre el tema de derecho. Y el tema de derecho está claro. Entonces, eso permite el tratado entre Perú y Estados Unidos, y la misma regla está en el tratado entre Colombia y Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Perú formuló esa objeción por varios motivos, se generó una discusión
de si esas objeciones preliminares cubrían tanto aspectos de jurisdicción como aspectos de fondo. El Perú decía que podía de una vez presentar todos los aspectos de jurisdicción dentro de este trámite previo. El demandante decía que no. Finalmente el tribunal dice no. El tratado claramente separa las objeciones de jurisdicción de las objeciones preliminares, de la objeción para que se decida como una cuestión preliminar estos temas de fondo. Luego los caminos son distintos. Entonces aquí solo vamos a decidir lo que realmente permite decidir el tratado en este punto. Entonces no me voy a detener en toda la argumentación del tribunal porque no tenemos tiempo suficiente. Bueno, la objeción que el tribunal entonces entró a decidir, y nuevamente es un tema relevante dentro de los tratados colombianos, es que el tratado entre Perú y Estados Unidos prevé que para que el inversionista pueda lograr que el tribunal se constituya y pueda pronunciarse de fondo, él debe renunciar a iniciar cualquier procedimiento ante cortes locales, ante cualquier corte local, cualquier procedimiento. Es la expresión del tratado, que es muy importante tener en cuenta que el tratado tiene ese contenido. Pero el problema que se presentó aquí es que en la renuncia que presenta el inversionista, él no simplemente renunciaba a presentar una reclamación ante cualquier corte local, sino le agregó una excepción a su renuncia. Aquí se las voy a poner. Perdón un segundo. Exacto. La excepción se refería a que si el tribunal se abstiene de decidir por razones jurisdiccionales o de admisibilidad, el demandante podía acudir a las cortes locales. Entonces lo que va a decidir el tribunal en este caso es si realmente esa excepción afecta la competencia o no del tribunal, la posibilidad de que el tribunal entre al fondo. Y la decisión del tribunal arbitral es que sí, y lo construye bajo la teoría del acuerdo de arbitraje. El Estado otorga su consentimiento en el tratado internacional de someterse a arbitraje, pero ese consentimiento está sujeto a una condición, que se renuncie a acudir a la jurisdicción local. Y el tratado dice cualquier juez y en cualquier proceso. Luego no puede haber excepción, siempre se debe renunciar de manera clara y completa, y cita antecedentes. Eso lleva entonces al tribunal a decir: aquí no hay pacto arbitral, yo no puedo seguir conociendo este proceso. Pero entra también a mirar si se trata simplemente de un requisito formal, y el tribunal dice no, esto no es simplemente, puede ser formal, pero es un requisito del tratado y yo no puedo pasar por encima del tratado porque eso afecta la existencia misma del acuerdo de arbitraje. Y también mira si se pueden aplicar normas propias de los tratados internacionales, de la Convención de Viena sobre reservas, y la posibilidad de los estados de hacer reservas, y qué pasa si la reserva no es posible. Y dice, aquí hay una ley especial que regula el tema y que exige una renuncia incondicional, luego no es posible. Entonces el tribunal finalmente declara que no tiene competencia para decidir, pero dice algo muy interesante que deja este caso vivo, que porque las dos partes así se lo solicitan, el tribunal no se pronuncia sobre la posibilidad de que se inicie otro arbitraje. Entonces siempre quedará la posibilidad de que se convoque un nuevo arbitraje, pero presentando una renuncia que se ajuste al tratado. Lo otro que es interesante señalarlo es que aquí pasa una cosa que muchas personas pueden considerar reprochable. La objeción del Perú se presentó más de 3 años después de que se había iniciado el arbitraje. Y entonces el inversionista dice, lo que quiere el Estado es quitarme mi juez. ¿Por qué? Porque el tratado establece un límite temporal de 3 años para someter a arbitraje las reclamaciones. Y ya habían pasado más de 3 años. Entonces, la consecuencia natural, y el propio tribunal dice, es que posiblemente el nuevo tribunal que se convoque no va a poder conocer el fondo de la controversia. Entonces, la discusión que hay allí es si hubo un abuso del Perú en esa conducta, y el tribunal dice no, era un derecho del Perú de no arbitrar si no había esa renuncia, lo invocó, le parece raro al tribunal que se haya demorado 3 años en invocarlo, pero no.
Lo otro interesante es que al final el tribunal, en la condena en costas, toma en cuenta todas estas circunstancias y dice cada uno asume sus costas, no hay condena en costas. Aquí el que había perdido era el inversionista, pero tampoco es condenado en costas, ni el Perú tampoco es condenado en costas. Pero es una situación en la cual va a haber posiblemente otro tribunal, aunque pues, de pronto no por el tema de que han pasado 3 años. El fundamento de este tribunal era unas obligaciones ambientales que se le impusieron al comprador de la planta. La planta era de las plantas más contaminantes del mundo, dice la historia del caso. Y al venderla, al privatizarla, como dijo Margarita, se le impusieron al inversionista la obligación de hacer unas grandes inversiones para ponerla en condiciones que no siguiera siendo tan contaminante. Finalmente hubo cambios en la legislación ambiental y hubo unos problemas para adelantar ese proceso y eso hizo que el Estado del Perú finalmente pusiera fin al contrato y es ahí de donde viene el reclamo de la empresa y además hubo una quiebra de la empresa, como dice Margarita, una quiebra de la empresa en la cual el Perú reclama una suma por razón del contrato que lo hace el acreedor mayoritario y además el que puede disponer la venta de la empresa. Y es todo eso lo que es el escenario. Pero el siguiente caso también tiene que ver con estos temas ambientales y puede ser incluso más interesante para ustedes. Se trata de otro caso peruano. Perdón. Me pasa lo mismo que Álvaro la vez pasada. Bueno, este caso es Bear Creek, una compañía canadiense contra el Perú. ¿Cuál es el origen de este caso? Una empresa canadiense minera quiere hacer un proyecto minero que se llama Santa Ana, pero la Constitución del Perú establece que los extranjeros no pueden tener derechos mineros ni otras propiedades dentro de una zona que es de 50 kilómetros de la frontera, salvo que haya autorización del gobierno por un decreto, por necesidades públicas. Entonces esta empresa solicita esa autorización y el gobierno expide un decreto supremo autorizando por necesidad pública a que esta empresa adquiera esos derechos mineros. La empresa comienza a hacer sus inversiones y en la zona empieza a haber malestar de las comunidades indígenas. Se hacen los procesos para lograr la participación de las comunidades indígenas, siguiendo el convenio de la OIT que todos conocemos, pero el malestar sigue creciendo y hay violencia en la zona. Finalmente, varios años después, el gobierno boliviano expide un decreto por el cual revoca la autorización que ya había otorgado. Para ese momento ya la empresa había realizado inversiones por varios cientos de millones de dólares en la mina. Entonces, el gobierno revoca la autorización y la revoca diciendo básicamente 2 cosas. Una, que había encontrado circunstancias que afectaban las condiciones en las cuales se había otorgado la autorización inicial. Y 2, condiciones sociales y ambientales, dijo el tribunal. Ya esto funciona. Presenta su demanda, alegando expropiación indirecta. Lo primero que hay un tema muy importante que ocurre allí, es que el inversionista acude a un juez local en Lima, un juez constitucional, por la vía de una acción de amparo, esto es tutela. Y el juez de amparo o tutela declara que la revocatoria del decreto anterior es inconstitucional y que por consiguiente el inversionista todavía tiene sus derechos derivados del decreto supremo que fue revocado, sucesión del juez de Lima. Entonces eso todavía empodera más al inversionista para adelantar su proceso. Cuando se inicia el proceso arbitral, el Perú objeta la jurisdicción del tribunal. Y el argumento del Perú para objetar la jurisdicción es que
no es posible que el tribunal conozca porque la inversión fue ilegal. ¿Y por qué fue ilegal? Pues la historia del caso cuenta que mientras se tramitaba la autorización del gobierno, el inversionista utilizó una persona que era ciudadana peruana, que era funcionaria de la empresa, para que solicitara la concesión y le otorgaron la concesión. Y ella además suscribió con el inversionista unos contratos de opción, por virtud de los cuales la empresa minera, el inversionista, podía adquirir las concesiones, lo cual debería ocurrir, y ocurrió de hecho, cuando se expidiera la autorización por parte del gobierno para que realizara la inversión en el proyecto minero. Entonces, la discusión en materia de jurisdicción es: ese señor nos engañó, ese señor violó la Constitución del Perú. El inversionista dice que él no violó la Constitución del Perú, que eso se hacía en el Perú y que además eso siempre lo reveló, que las autoridades conocían esa circunstancia. Lo cierto es que el tribunal dice que hay diferentes posiciones hasta en materia de si el hecho de que haya alguna ilegalidad en la inversión afecta a la jurisdicción de los tribunales, que hay diferentes posiciones y que hay que mirar el tratado. Y encuentra que el tratado claramente dice que el Estado puede subordinar a requisitos formales o a que esté realizada con determinados requisitos la inversión para que pueda someterse a una controversia de inversión. Pero, dice el tribunal, el gobierno nunca hizo eso, nunca expidió una norma, una instrucción diciendo vamos a exigir esto. Y por consiguiente dice, si el tratado no exige requisitos para que el tribunal pueda conocer, pues no es posible conocer. Por consiguiente, el tribunal entra a conocer si había expropiación indirecta, y para eso toma el estándar del TLC, que ya todos conocemos. La expropiación indirecta supone, dice el Tratado de Perú, igual que el de Colombia, una serie de medidas que tiene un efecto equivalente a la expropiación sin una transferencia formal de dominio, y supone 3 requisitos: un impacto económico, una serie de medidas que interfieren con la perspectiva inequívoca y razonable de la inversión, y analizar el carácter de la medida. Entonces el tribunal dice, aquí claramente se tiene un efecto económico la medida porque le revocaron el decreto que autorizaba la inversión al inversionista, afectó su expectativa razonable porque él había hecho inversiones confiado en ese decreto y las perdió de la noche a la mañana. Y en cuanto a la legalidad de la medida que se adoptó, entonces el tribunal dice, esa medida fue ilegal. ¿Por qué? Porque está demostrado en el proceso que el inversionista siempre le contó a las autoridades públicas lo que estaba haciendo con su empleado, siempre le dijo que esa persona había solicitado esos derechos. Eso además se publicó en un registro público, los contratos de opción fueron registrados, o sea, todo el mundo los podía conocer. Entonces, consideró que eso no podía considerarse ilegal. Además, si eso lo había permitido todo el tiempo el Estado, ¿cómo viene ahora, 4 o 5 años después, a revocar su autorización, invocando hechos que no conocía, cuando es cierto que todo el tiempo se los habían informado? Por lo demás, dice el tribunal que si esto es una expropiación, supone un debido proceso y una indemnización. Y dice, al inversionista ni siquiera lo llamaron para oír su versión antes de revocar su autorización. Eso lo hicieron repentinamente. El tribunal también entra a mirar si había una conducta reprochable del inversionista. ¿Por qué? Porque se decía en el proceso que realmente el inversionista no había hecho todo lo que podía hacer frente a las comunidades indígenas, que no había cumplido un plan adecuado de comunicaciones, de información.
el tribunal a eso responde dos cosas. Primero, que lo que hizo el inversionista lo conoció el Estado y el Estado nunca formuló reparo, entonces lo aceptó. Pero toma otro laudo arbitral de otro caso, en el cual, de Abebonga contra México, en el cual ese tribunal arbitral dijo: la culpa del inversionista puede tomarse en cuenta solo en aquellos casos en que se demuestre que lo que se le reprocha al inversionista era trascendental para el efecto que se produjo. Luego, si no era trascendental, no puede conducir a atenuar la responsabilidad del Estado. Entonces, en este caso, dice, no está demostrado que esa conducta del inversionista haya sido inadecuada, que no haya hecho las labores que le tocan. Luego, la demanda del inversionista debe prosperar. Este caso es muy interesante porque tiene una opinión disidente de uno de los árbitros. Y ese árbitro dice: yo no entiendo cómo el tribunal pudo sostener que el señor se había hecho todo lo que podía hacer, porque hubo testigos expertos en comunicación con las comunidades indígenas que claramente indicaron que el señor no tuvo una adecuada comunicación con ciertas comunidades indígenas, que estuvo en contacto con algunas, que fueron las que no se pusieron al proyecto, pero no con otras, que vinculó laboralmente personas de esa comunidad que aceptó el proyecto, pero que no hizo nada con los otros. Y entonces él considera que ese inversionista debía sufrir como consecuencia una rebaja en la indemnización. En el caso mexicano, simplemente para ir rápidamente a Abebonga, que es el que cita este tribunal, lo tengo simplemente para esa referencia, se trata de la construcción en Hidalgo, el estado de Hidalgo, de una planta para el tratamiento de desechos industriales peligrosos. Esa planta tiene licencia ambiental de las autoridades federales mexicanas, tiene permiso de construcción del municipio y se empieza la construcción. Pero empiezan las huelgas, se suspende la construcción. Se vuelve a reanudar la construcción y después de reanudarse la construcción, se suspende mientras las huelgas, después se vuelve a reanudar la construcción, gracias a que se da un permiso adicional. Pero después de que se reanuda la construcción hay cambio de gobierno en el municipio. Y las nuevas autoridades, dentro de su campaña política, se oponen a ese proyecto. Esa fue su bandera, oponerse a ese proyecto. Entonces la nueva administración logra que el Consejo Municipal declare que es nulo, o mejor, primero inicialmente que revoque el permiso de funcionamiento de la planta que se había otorgado por la autoridad municipal. Y como se presenta una acción de amparo, de tutela, que declara ilegal la decisión de revocar el permiso de funcionamiento, entonces contratan unos abogados, cuenta el caso, que sí sabían cómo hacer la cosa, y entonces el Consejo Municipal lo que adelanta es un proceso para declarar ilegal el permiso de funcionamiento, y lo declaran ilegal. Y además ordenan cerrar la planta. Eso da lugar a un tribunal arbitral de inversión por expropiación indirecta. El tribunal encuentra efectivamente que se privó al inversionista de su inversión, encuentra que había una expectativa clara del inversionista, y en cuanto a la medida, observa lo siguiente, que si bien no había un conflicto social, podía haberse tomado otras medidas frente a ese conflicto social, pero además que el argumento central para oponerse a esta construcción de esta planta era que contaminaba, que producía desechos peligrosos. Y lo cierto es que las autoridades federales que dieron el permiso ambiental nunca lo revocaron. Y las autoridades municipales, que fueron las que revocaron los permisos de construcción y de funcionamiento, tampoco demostraron nunca con un estudio, dice el tribunal, que realmente la planta tuviera consecuencias ambientales inconvenientes. Quiero destacar ese punto. Y finalmente el otro caso que les tenía, muy rápidamente, porque me permite hacer la reflexión que quería cerrar, es el caso que ustedes conocen posiblemente de Philip Morris contra Uruguay. En el caso Philip Morris contra Uruguay, la controversia surge porque Uruguay adopta unas medidas en desarrollo del Convenio Internacional para la Lucha contra el Tabaquismo, que son básicamente dos.
la presentación única del producto, no puede haber muchos tipos de Marlboro, sino uno solo que se vende, y que en el diseño del empaque tiene que haber la mayor parte de la superficie del diseño, el 80%, tiene que indicar los problemas que presenta el tabaco para la salud. Entonces Philip Morris sostiene que por esas medidas hubo una expropiación. Lo interesante del caso de Philip Morris es que el tribunal reconoce como parte del derecho consuetudinario, incluso, que los estados en ejercicio de su poder de policía pueden tomar medidas para proteger la salud de sus ciudadanos. Y que estas medidas, en este caso, dice el tribunal, no fueron ni razonables ni desproporcionadas, que de hecho Philip Morris siguió ganando plata. Porque es uno de los argumentos del tribunal, es que el señor siguió ganando, puede que no gane tanto como antes, pero sigue ganando dinero. Luego no puede haber una expropiación. Entonces es muy interesante el reconocimiento que hay en ese fallo a la capacidad de los estados de tomar medidas siempre que sean razonables y proporcionales. Pero este caso tiene un elemento adicional. Hay un voto disidente de Gary Bourne, que era uno de los miembros del tribunal. Y el voto disidente de Bourne se funda en dos cosas, que son muy interesantes de pronto para nosotros también. En que considera que hubo una denegación de justicia que implica una violación al principio del trato justo y equitativo. ¿Y por qué hay una violación al trato justo y equitativo y una negación de justicia? Porque dice Gary Bourne, hubo dos decisiones, una por parte de la Corte Suprema y otra por parte del Tribunal Contencioso Administrativo, Suprema Autoridad de lo Contencioso Administrativo en Uruguay, contradictorias, sobre el mismo punto, las facultades del gobierno, y ambas sirvieron para que se negaran peticiones del inversionista. Pero eran contradictorias y no había en el sistema uruguayo nadie que resolviera esa contradicción entre dos autoridades que estaban decidiendo sobre puntos estrechamente vinculados. Entonces hay allí una denegación de justicia. Y lo otro, que ya es mucho más discutible, que es el argumento de Garbón, dice, en el tema de la presentación única, que el tribunal arbitral consideró que eso no tenía ningún problema. Si ustedes miran el expediente, no hay ningún análisis serio de por qué es necesario para la salud pública adoptar el esquema de presentación única del producto. Uruguay es el primer país que lo adopta, dice Garbón, y el único que lo adopta. Y no hay ningún estudio serio que lo soporte, entonces es una medida arbitraria. Con eso concluyo. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias. En este caso, este fue el primer caso contra Perú bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú. Y en este tratado, aunque este caso se terminó en etapa de jurisdicción y no llegó al fondo, sí vale la pena, porque estamos mirando el tema en la tarde de hoy, el tema de las referencias que hay en este tratado sobre las referencias ambientales, salvaguardia de los ambientales. Y es relevante también porque en el contexto colombiano importa mucho, porque además el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia tiene las referencias muy similares, o sea, casi idénticas a este tratado que tiene Perú con los Estados Unidos. Entonces, en el Tratado de Estados Unidos y Perú encontramos la primera referencia en el preámbulo, y si quieres te invito acá a la sala para que lo discutamos junto con Álvaro, porque ahora que terminemos con este caso, Álvaro nos va a comentar sobre el caso Chevron, y yo puedo anticipar que después de ese caso vamos a tener poco tiempo para preguntas. Entonces, volviendo al tema de Renco, el Tratado de Estados Unidos y Perú tienen en el preámbulo la primera referencia a asuntos ambientales. Dice el preámbulo: implementar este tratado en forma coherente con la protección y conservación del medio ambiente, promover el desarrollo sostenible y fortalecer la cooperación en materia ambiental. Ese preámbulo también lo encontramos muy similar, sino idéntico, en el Tratado de Estados Unidos con Colombia. Posteriormente, el artículo 10.11 del Tratado de Perú con Estados Unidos dice: inversión y medio ambiente. Nada en este capítulo se interpretará en el sentido de impedir que una parte adopte, mantenga o haga cumplir cualquier medida por lo demás compatible con este capítulo que considere apropiada para asegurar que las inversiones en su territorio se efectúen tomando en cuenta inquietudes en materia ambiental. Entonces,
Una pregunta muy básica, digamos, para antes de entrar en el tema de las facultades que tienen los estados para tomar medidas, es el preámbulo. ¿Qué opinan ustedes de la importancia o no, tema que se ha discutido también sobre el preámbulo en la interpretación del tratado? Gracias, Margarita. Yo pensaría que, pues, desde el punto de vista del derecho internacional, el preámbulo de un tratado puede ayudar para dar una interpretación en su contexto de las diferentes disposiciones de ese instrumento internacional. Y en gran medida va a depender de la redacción del tratado del que estemos hablando. Lo que yo he visto en la práctica es que por lo general los tribunales no le otorgan probablemente la relevancia que los estados al momento de redactar estas disposiciones pensaron que podrían tener en cuanto, por ejemplo, la protección del medio ambiente o de ciertas políticas públicas que pueden ser relevantes para un estado. Y básicamente porque si lo leen ustedes van a apreciar que son redactadas de una manera declarativa y realmente las disposiciones que tienen lo que denominan algunos los dientes del tratado están ya en el articulado propiamente dicho, en donde están las obligaciones sustantivas, los estándares de protección, que por cierto siempre son a favor de la inversión extranjera, porque esa es la naturaleza misma de estos instrumentos. Entonces, en la práctica he visto que los tribunales le dan probablemente poca relevancia, sin perjuicio de la importancia que haya podido tener para los estados parte a la hora de negociar el tratado esas disposiciones del preámbulo. Sí, un comentario complementario que coincide exactamente con lo que dice Álvaro. Si uno lo piensa en la práctica, los preámbulos, así como las consideraciones de los contratos, manifiestan la intención de quienes son parte en el instrumento. Entonces, si bien no son disposiciones destinadas a regular la relación entre las partes, uno piensa que sí son claramente producto de su voluntad común, y como voluntad común que expresa lo que quieren las partes, tiene que servir de guía de interpretación del tratado en todo caso. No necesariamente por sí solas son operativas, pero sí, sin duda, sirven para interpretar el tratado. Ahora, en este contexto surge otra pregunta que de hecho comentaba con alguien un poco antes del día de hoy, y es, mirando todo lo que hemos visto en la tarde de hoy, mirando los casos que hemos presentado, que hemos analizado, que hemos resumido, y mirando particularmente estas referencias en los tratados, ya no en el preámbulo, pero en el articulado. Este artículo 10.11 que encontramos en el Tratado de Estados Unidos con Perú, que abre un poco la puerta. Entonces, ¿cómo ven ustedes esa posibilidad, ¿no? Si se le quiere llamar balance, como me decía alguien esta mañana, en los estados tomando medidas para salvaguardar el medio ambiente, el desarrollo sostenible, y al mismo tiempo hacerlo sin incumplir la protección de la inversión, digamos? Sí, yo creo que eso va en la línea de lo que escuchamos esta mañana de las doctoras Ana María, la doctora Angélica, que nos explicaban, creo yo, de manera muy clara, la tendencia que tiene hoy en día la negociación de este tipo de instrumentos, y es de tratar de buscar un equilibrio en cuanto a la necesidad en esta competencia que existe por parte de los estados de atraer inversión extranjera, de otorgar ciertas protecciones, y por otro lado de resguardar la actividad regulatoria del Estado para la protección de sus propios ciudadanos. Y es en ese equilibrio que yo veo dan cabida a este tipo de disposiciones, es decir, sí, queremos atraer inversión extranjera, queremos otorgarle una protección adicional que a mi inversión nacional, pero siempre y cuando no tenga yo que renunciar al interés colectivo, por ejemplo, a dictar normas que no sean de carácter discriminatorio,
que no vayan dirigidas de manera particular a una inversión, sino que las adopto para resguardar el interés colectivo y de una manera además razonada. El caso Philip Morris que mencionó el doctor Juan Pablo es un ejemplo muy claro en donde un Estado actúa de manera razonable para la protección de la salud pública de sus ciudadanos y que el tribunal concluye que efectivamente hubo toda una razón previa a la adopción de esas medidas que pudieron afectar la actividad económica de esa compañía, pero que fueron producto de no una medida discriminatoria o irracional, sino de una medida que requiere además por parte de los tribunales darle una deferencia a esa autoridad local a la hora de adoptar esas medidas para la protección de sus nacionales. Entonces, yo creo que van en esa línea, es decir, buscar ese equilibrio incorporadas ya en el texto propio del tratado, que van a ayudarles sin lugar a dudas al tribunal a darle mucho más vigor a la hora de definir hasta dónde va esa capacidad regulatoria del Estado. Sí. No, comparto lo que dice Álvaro. Hay una observación adicional que vale la pena tener en cuenta. Fallos de la Corte Internacional de Justicia, ya ve uno que la Corte es muy sensible a los temas ambientales y a la protección frente incluso al cambio climático, como parte de esos deberes de los estados de la óptica desde el punto de vista internacional. Es decir, eso ya no es un tema simplemente local, sino ya parece ser, hay una sensibilidad internacional en el tema que ha hecho que la Corte hable de un orden jurídico que está cambiando, evolucionando y que los estados tienen que ser conscientes de esos cambios, lo primero. Lo segundo es que cuando uno revisa los casos que traté de exponer rápidamente, uno encuentra que ya los tribunales son muy sensibles, como dice Álvaro, a la razonabilidad de las decisiones estatales y están dispuestos a respaldarlas desde que haya razón, haya tratamiento equilibrado, se trate a todo el mundo de la misma manera. En el caso de Philip Morris, por ejemplo, si uno mira incluso el voto disidente en lo que se apoya es que él cree que no hubo realmente un análisis juicioso de por qué tomar esa medida. Es decir, Gary Bones estaría de acuerdo con la decisión, incluso en ese punto, si le hubieran demostrado que el análisis se hizo completo para tomar esa decisión porque era la más adecuada para la salud pública. Entonces yo creo que incluso sin que haya que entrar en mucho mayor desarrollo de lo que ya se están incluyendo en los tratados internacionales, en el futuro de los arbitrajes de inversión cada día los tribunales van a ser más sensibles a eso porque es un problema de todos que ya la propia Corte Internacional de Justicia ha reconocido que los estados deben tomar en cuenta. Muchas gracias a ambos. Bueno, para avanzar un poco con el tiempo, ya que estamos quedándonos un poco cortos, quiero invitar al doctor Álvaro Galindo para que nos cuente sobre el caso Chevron. En los otros casos, yo les he hecho un resumen, una síntesis de cada caso, de los hechos, de qué se trató el caso, cuándo empezó y cómo terminó. El caso Chevron es uno de esos casos emblemáticos, como dice el título de nuestro panel, que es una telaraña muy grande y muy compleja. Y el doctor Galindo lo conoce muy bien y quiero dejarlo a él para que nos explique a todos aquí en la sala de manera muy simple y muy esquemática qué es el caso Chevron y de ahí en adelante partir con los temas más relevantes. Muchas gracias, Margarita. ¿Esto funciona o lo manejan ustedes? ¿Sí funciona? Ahí funciona. Con el objeto de no quedarme solo, porque entiendo que ustedes deben estar también cansados después de esta larga jornada, voy a tratar de reducir la historia de 25 años de un caso, aproximadamente unos 20 minutos. Esa historia es una historia compleja, comienza realmente en el año 1964, cuando la compañía Texaco inicia unas operaciones para la exploración petrolera en territorio ecuatoriano. Como ustedes pueden apreciar en esta cronología del tiempo, en el año 1993, un grupo de comunidades de colonos, ciudadanos ecuatorianos,
asentados en las zonas de operación de la compañía Texaco, presenta un reclamo ante las Cortes de los Estados Unidos, las Cortes Federales de Nueva York, en una acción de clase, básicamente alegando que la compañía Texaco había violado normas del derecho ecuatoriano en materia de medio ambiente y que había causado unos daños a la salud de esos pobladores y a la naturaleza de la zona en la que estos pobladores vivían. Paralelamente a este caso, que inicia en el año 93, la compañía Texaco termina sus operaciones en el Ecuador en el año 92 aproximadamente. Entra a operar la compañía estatal petrolera del Ecuador, CEPE inicialmente, luego Petroecuador, y se firman unas actas de conformidad con los contratos que tenía la compañía Texaco con el Estado en el año 95 de liberación de responsabilidades, siempre y cuando la compañía hiciera ciertas remediaciones que culminaron con un acta de finiquito en el año 1998. Esa acta de finiquito fue firmada entre la compañía Petroecuador, en representación del Estado, y la compañía Texaco por las obligaciones que surgían del contrato vigente y que había terminado años antes entre la compañía Texaco y Petroecuador. Paralelamente, en el año 2001, la compañía Chevron adquiere Texaco y en el año 2002, luego de más o menos 7, 8 años de litigio ante las Cortes Americanas, 2002, 2003, las Cortes Americanas concluyen que no son el foro conveniente para decidir los reclamos de las comunidades indígenas ecuatorianas y que debían, esto aceptando el argumento de la compañía Texaco originalmente, luego Chevron, y que debían litigarse estos temas si en algún lugar ante las Cortes del Ecuador. Básicamente lo que siempre sostuvo en ese caso la compañía Texaco y luego Chevron es que las Cortes ecuatorianas eran las únicas que podrían haber decidido este tema y este reclamo de las comunidades indígenas y de las localidades de la región afectada por esa operación. Lo que sucede un año más tarde, en el año 2003, es que esas comunidades, creo yo, algo que no se anticipaba, van a las Cortes del Ecuador y presentan su reclamo finalmente ante las Cortes de la región amazónica, el pueblo de Lago Agrio, tristemente llamado Lago Agrio porque así se llama en inglés la ciudad en los Estados Unidos donde nació Texaco, Sour Lake, y por eso se llama Lago Agrio, esa ciudad en el Ecuador. En el año 2003 presentan, bajo las disposiciones del Código Civil, de la acción popular, que seguramente son similares a las que tendrá el Código Civil colombiano, su reclamo ante las Cortes del Lago Agrio, inician ese reclamo y en el 2011 obtienen una sentencia en contra de la compañía Chevron por $9.5 billones, dictada por esa Corte del Lago Agrio, doblada a 9.5 billones más si en 15 días la compañía Chevron no presentaba unas excusas públicas por los daños causados a esas comunidades, excusas que nunca se presentaron y que se materializó finalmente en una sentencia de $18 billones que fue apelada por la compañía Chevron, ratificada ante la Corte de Apelación, luego en casación ante la Corte Suprema rebajada a 9.5 billones, se anuló, se casó la parte en cuanto a los daños punitivos, llamémoslo así, por ser inexistentes, concluyó la Corte Suprema bajo el derecho ecuatoriano. Paralelamente, la compañía, vamos a ver si con este nuevo aparatito funciona, perfecto, presenta un arbitraje en el año 2009 bajo el Tratado Bilateral de Inversión contra el Estado ecuatoriano. Ese arbitraje lo que buscaba por parte de la compañía Chevron era que cualquiera fuera el resultado del reclamo de las comunidades indígenas ante las Cortes ecuatorianas,
fuera finalmente trasladada esa responsabilidad al Estado ecuatoriano. Básicamente porque el Estado ecuatoriano había incumplido las actas de liberación firmadas en los años 90 y las actas de finiquito, violando así sus obligaciones en materia de inversión bajo el Tratado Bilateral de Inversión. En el transcurso de estos hechos hay una serie de litigios paralelos entre entre la compañía Chevron y el Estado ecuatoriano y las comunidades indígenas. Entre otros temas se presenta una serie de acciones 1782, son denominadas bajo la ley americana, que son básicamente acciones que buscan obtener información para asistir con esa información un litigio extranjero. Es básicamente para acceder a evidencia con la facilitación y la ayuda de las Cortes americanas. Es así que el Estado ecuatoriano, por ejemplo, entre otras cosas, obtiene y accede a una información interesante que fue un MOU, un Memorandum of Understanding firmado en el año 94, en donde la compañía Texaco le pedía al Estado ecuatoriano que también se incluyeran en las actas de liberación los reclamos que estaban siendo litigados ante las Cortes de los Estados Unidos por las comunidades indígenas. Y luego, cuando se firma el acta de finiquito, eso desaparece. Esa fue una evidencia que el Estado ecuatoriano argumentó en el caso Chevron de que efectivamente nunca la compañía o el Estado ecuatoriano en este caso había renunciado o se había básicamente apoderado de los reclamos que las comunidades indígenas habían presentado contra la compañía Chevron. Paralelamente se presentan, como ustedes ven en esta lámina, una serie de denominadas anti-suit injunctions en los Estados Unidos, que en la jerga arbitral sería una anti-arbitration o una acción para parar el arbitraje. El Estado ecuatoriano le pide a las Cortes de los Estados Unidos que suspenda el arbitraje debido a que básicamente este era un tema que estaba siendo litigado ante las Cortes ecuatorianos. Esto, entre otros argumentos, era para evitar procedimientos paralelos que pueden acarrear decisiones contradictorias, proteger el procedimiento ante la jurisdicción que fue aceptada por las partes. Como ustedes recordarán, Chevron siempre argumentó que las únicas cortes que debían conocer este tema eran las Cortes ecuatorianas, y para evitar también la duplicidad o la duplicación, mejor dicho, de los costos en la materia del litigio. Sin embargo, esto fue rechazado finalmente por las Cortes de los Estados Unidos y pues el arbitraje continuó. Estos son, como les mencionaba, básicamente solicitudes para la producción de prueba. Entre otros temas, es interesante mencionar que esa arma procesal fue muy útil, en particular para Chevron en su momento, para obtener información con la ayuda y la asistencia de las Cortes americanas, en donde obtuvo, por ejemplo, el acceso al diario personal del principal abogado representante de las comunidades indígenas del Ecuador. Ese abogado era un abogado americano y ante una ley de los Estados Unidos que es la ley RICO, que es básicamente una ley que se dictó hace muchos años en los Estados Unidos para luchar contra el crimen organizado, obtuvo acceso a cierta información, por ejemplo, el diario personal del abogado de estas comunidades, en donde se relataban una serie de hechos que llevaron a esta Corte Federal de los Estados Unidos a concluir que ese abogado había cometido un fraude procesal ante las Cortes ecuatorianas para obtener un resultado favorable a sus representados, en este caso las comunidades indígenas. Y esa Corte Federal, en conclusión, bajo esta acción RICO, concluyó que esa sentencia obtenida ante las Cortes ecuatorianas era inejecutable, no solamente en los Estados Unidos, sino en cualquier lugar del mundo por haber sido obtenida a través de un fraude procesal y corrupción. El Tribunal Arbitral conoce esa evidencia.
Chevron la incorpora, esa evidencia que había obtenido ante las Cortes Federales de los Estados Unidos ante el arbitraje iniciado contra la República del Ecuador, y en su laudo el tribunal analiza esa prueba. Ahora, como ustedes ven en esta filmina, hubo una serie de medidas provisionales que el tribunal arbitral dictó a lo largo del procedimiento, tratando de evitar que se pudiera ejecutar la sentencia obtenida ante las Cortes ecuatorianas hasta que no se culminara el arbitraje. Por supuesto, desde el punto de vista jurídico, el Ejecutivo en el Ecuador no tenía un arma procesal para evitar el efecto de cosa juzgada que tuvo en su momento bajo el derecho ecuatoriano esa sentencia, y para evitar que esas comunidades indígenas intentaran acciones de ejecución de esa sentencia ante diferentes cortes extranjeras en otras jurisdicciones. Como producto de esas medidas provisionales, entre otras, el tribunal le ordenó al Ecuador que tomara todas las acciones necesarias para suspender la ejecución de esa sentencia, y años más tarde, en febrero del año 2013, el tribunal concluyó que a solicitud de Chevron, el Estado ecuatoriano había incumplido esas medidas provisionales al haber permitido que las comunidades indígenas continuaran con la ejecución de la sentencia ante otras cortes como Argentina, en Canadá, en el Brasil y otras jurisdicciones. Finalmente, el 30 de agosto pasado, hay un laudo parcial sobre responsabilidad, y laudo parcial porque todavía no hay una decisión sobre daños, en donde el tribunal concluye que efectivamente, aceptando las conclusiones a las que había llegado el juez americano en la acción RICO, la sentencia obtenida por las comunidades indígenas en el Ecuador había sido obtenida a través del fraude procesal y la corrupción, particularmente por la oferta que habían hecho los abogados, principalmente este abogado americano, en representación de las comunidades indígenas, de pagarle al juez de la causa, el juez Zambrano, es su apellido, $500,000, siempre y cuando les permitiera a los abogados redactar la sentencia. El tribunal finalmente llega a la conclusión de que no hay la prueba madre que le permita concluir a ciencia cierta que efectivamente los abogados de las comunidades indígenas habían redactado la sentencia, pero que toda la prueba circunstancial del caso debía llevar a esa conclusión razonable de que había sido obtenida la sentencia a través de un fraude procesal y una corrupción de esa corte. Chevron quería obtener una declaratoria de ese tribunal de que había una denegación de justicia de carácter sistémico de la Administración de Justicia del Estado ecuatoriano. Sin embargo, el tribunal concluye que no es un problema sistémico, que no hubo una intervención del Ejecutivo, que era otro argumento que tenía Chevron en su caso en la Administración de Justicia del Estado, que eran declaraciones de carácter político que cualquier otra representación de un Estado probablemente podría tener ante este tipo de casos, pero que no hubo una influencia directa en las conductas y que era un actor identificado con nombre y apellido que, actuando para su beneficio propio, pero con una conducta que era atribuible al Estado, y por lo tanto concluyó que existía una denegación de justicia por parte de la República del Ecuador hacia la compañía Chevron. La siguiente fase, que es la fase 3 de este caso emblemático en el arbitraje internacional, será básicamente para discutir la cuantificación de daños. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser esa cuantificación? La sentencia hoy en día, muchos argumentan que la sentencia que tienen las comunidades indígenas luego de la sentencia en la acción RICO de los Estados Unidos, luego de esta decisión parcial del Tribunal de la Haya, es un papel que va a ser muy difícil que puedan conseguir una corte en el mundo que la ejecute, y por lo tanto
va a ser difícil cuantificar si hay un daño reparable por parte de la República del Ecuador, cuantificable en cuanto a esa sentencia de 9.5 billones de dólares. Lo que probablemente se discutirá, y seguramente lo anticipamos, es el potencial daño moral que pues la compañía Chevron tratará de demostrar en esta nueva fase del procedimiento, los ingentes recursos económicos que se han invertido en este caso en la defensa, tanto el Estado ecuatoriano por su parte como la compañía Chevron, producto de estas acciones de discovery ante las Cortes de los Estados Unidos. El Ecuador tuvo acceso a información en donde se determinó que la compañía Chevron ha tenido alrededor de más de 40 firmas de abogados trabajando en este caso contra la República del Ecuador y las comunidades indígenas. Y probablemente solamente en honorarios estaremos hablando de cientos de millones de dólares en estos 25 años de litigios. El contingente es importante para el Estado. Los problemas que se dieron a lo largo de este caso han sido muy sensibles en cuanto a la posición que en determinado momento pudo haber tenido el gobierno ecuatoriano en cuanto al caso Chevron. Esto probablemente ustedes lo conocen, si han seguido el caso, si lo han visto en las noticias. En determinado momento, para la administración pasada en el Ecuador se convirtió en un tema de Estado. La compañía Chevron era un enemigo público, básicamente, en el Estado ecuatoriano. Y pues esto influyó de alguna manera también, como lo veíamos antes, en la forma en que las autoridades en su momento veían el arbitraje, veían el comportamiento de la compañía Chevron y cómo el gobierno respondía ante estos reclamos. Lo que yo puedo dar fe es que a lo largo del tiempo, la Procuraduría General del Estado es una entidad muy técnica en la República del Ecuador y sin perjuicio de esta política que les comentaba a ustedes por parte del Ejecutivo, la Procuraduría pudo manejar de manera técnica la defensa del Estado, en particular frente al arbitraje internacional del tribunal conformado bajo la regla suncitral y administrado por la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya. Sin embargo, esto nos deja también ciertos aprendizajes, diría yo, que son importantes de tomarlos en cuenta a la hora de analizar estos casos, y es la dinámica que puede tener para un gobierno, que finalmente los gobiernos son de turno, frente a los reclamos que pueda tener un inversionista extranjero y que son temas que pueden alargarse en el tiempo más allá de un gobierno de turno. Yo creo que el gran aprendizaje que uno puede sacar de este tipo de casos es que en la medida de lo posible deben ser manejados como temas de Estado a largo plazo, de largo alcance. Son casos que no se agotan en 4 años, en el tiempo que pueda agotarse una administración, sino que deben ser políticas a muy largo plazo, tratar de separar la parte política de la parte jurídica en cómo se aproximan a estos temas las autoridades públicas. Diría yo, por mi experiencia personal, de parte de las autoridades políticas, tener mucha fe en las autoridades jurídicas a cargo del manejo de estos temas y tener una coordinación muy cercana entre esas dos autoridades públicas para llevar estos casos de la mejor manera posible. Siempre, por supuesto, habrán temas en donde son necesarias las declaraciones políticas. Sin duda, los políticos tienen que comunicar a sus constituyentes qué es lo que está sucediendo, pero siempre con un ojo puesto en el efecto que puedan tener esas declaraciones en los casos concretos que se desarrollan producto de estos reclamos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pasamos ahora a la ronda de preguntas del público sobre las últimas presentaciones. ¿Comentarios? Me van a matar, pero tengo que hacer la pregunta, qué pena.
Uno pudiera decir, de acuerdo con lo que ustedes han mencionado, que la función de regulación tiene que empezar a migrar hacia una motivación que tenga en cuenta mucho más los criterios de razonabilidad. Me refiero más allá de lo que las normas internas, por ejemplo en el caso colombiano, exigen frente a ese inversionista, valorarlas para efectos de hacer el ejercicio de intervención, que es un tema que hoy en día, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con impacto regulatorio no se está teniendo en cuenta. ¿Ustedes creen que eso contribuiría a mejorar la posición del Estado frente a esas posibles demandas? Porque les pongo un ejemplo. En este momento estamos discutiendo si nos van a quitar un pedazo de los embalses con los cuales no se va a poder generar energía y por lo tanto los inversionistas van a verse afectados fundamentalmente por una medida de carácter ambiental. Eso es una medida que dentro de los impactos regulatorios no ha tenido en cuenta cuáles serían las consecuencias que tendría frente a una eventual demanda a los inversionistas protegidos por este tipo de acuerdos. Bueno, cuando uno mira los fallos arbitrales y los tratados, la conclusión a la que se arriba es que lo importante es respetar el derecho del inversionista, pero permitir también que el Estado entre a regular los intereses públicos en términos razonables, sin arbitrariedades para con los particulares. Por consiguiente, la forma más adecuada de evitar que el Estado haga regulaciones arbitrarias, que el Estado no piense y considere los intereses de todos los interesados, es precisamente la motivación, porque lo obliga a reflexionar sobre lo que hace y cómo lo hace y qué costos tiene. Ha habido procesos incluso internos en que uno hubiera deseado que hubiera habido motivación, porque eso hubiera permitido al juez competente incluso en Colombia poder saber qué quería la administración y por qué lo hizo, y a veces no pasa eso y ya entonces el juez empieza a preguntarse si no hay un abuso ahí de la discrecionalidad por parte de la administración, pero es mucho más importante cuando hay un tratado de inversión de por medio, me parece a mí. Sí, coincido totalmente con el doctor Juan Pablo. Yo creo que es fundamental el tema de la coordinación y tal vez hay una experiencia que pueda servir para este análisis, y es algo que me sucedió a mí cuando era funcionario público en el Ecuador, y se presentó un reclamo en el caso Uliseas contra la República del Ecuador por un tema de generación de energía eléctrica. Lo primero que hicimos desde la Procuraduría General del Estado fue acompañar a la entidad regulatoria encargada de la administración de este contrato para tomar una serie de medidas bajo el contrato que iban a generar finalmente la declaratoria de la terminación anticipada del contrato que tenía esa compañía con el Estado. Y básicamente ese acompañamiento se dio para buscar, yo diría, dos objetivos. Uno, tratar de explicar en la documentación que se iba generando la razonabilidad que tenía la entidad regulatoria para tomar esa medida que iba a afectar esa inversión. Y segundo, tratar de generar una minimización del riesgo y del contingente que la terminación de ese contrato le iba a generar al Estado. Y efectivamente, esa participación coordinada entre la entidad encargada de la defensa internacional del Estado y la entidad regulatoria encargada de administrar esos contratos sirvió para que finalmente el tribunal desechara los reclamos de esa compañía, porque encontró que había una razonabilidad, que fue una medida adoptada bajo el contrato y que no violaba el tratado bilateral de inversión vigente entre los Estados Unidos y el Ecuador, y que por lo tanto no existía una obligación de compensación a favor de la compañía. Entonces, yo diría que es fundamental que pueda documentarse esa razonabilidad de las decisiones que se van adoptando para precautelar el interés que quiera precautelar el Estado en determinado momento. Y es ahí donde esa coordinación es tan necesaria. De hecho, estoy de acuerdo con el hecho de que no es, primero que no se pueden tomar medidas, claro que se pueden tomar medidas. Lo importante es ver cómo esas medidas son compatibles
con las otras provisiones del tratado, con las otras protecciones, con las otras obligaciones que se tiene bajo el tratado. Y el marco regulatorio sin duda es muy importante, y también asegurarse, yo creo que es muy importante para los estados asegurarse de que cuando se hacen las inversiones se hagan teniendo en cuenta ese marco regulatorio, pero también las inquietudes particulares que cada estado tiene para que pueda otra vez conectarse y ser compatibles con las otras obligaciones que tienen los estados bajo los tratados. Tengo dos preguntas. Una es relacionada con las evidencias que había dentro del proceso que tocó el doctor Cárdenas en el caso de Perú. Entonces, me llama la atención en ambos casos, tanto en el de Perú como en el de Chevron, el tema de que finalmente la parte sustancial relativa al reclamo inicial se pierde un poco dentro de la parte procedimental. Y la segunda inquietud es respecto al comentario que hizo Ángel. En los tratados hay unas obligaciones del Estado de hacer la publicación de las medidas de forma previa a expedirlas, y durante esos momentos de publicación todas las personas pueden enviar comentarios sobre su visión acerca del impacto que tiene esa medida. Entonces estaba pensando en eso porque si bien, por ejemplo, los tratados tienen mecanismos de inversión fuerte, también prevén formas en que el Estado debe dar cumplimiento a sus obligaciones, y estaba pensando que muchos de estos casos a veces, muchos comentaristas tratan de ver la responsabilidad de estos casos en el sofá, como decían esta mañana, y no en las actitudes, o sea, en la forma en que el Estado está dando cumplimiento a sus obligaciones legales antes de, pues sin decir que esto ocurre en todos los casos, pero sí, evidentemente, la idea es que los estados den cumplimiento a sus normas de forma transparente, y de esa forma pues no se pongan en funcionamiento este tipo de mecanismos. Y bueno, y también como en todos los procesos en general, a veces hay personas que hacen reclamos que no tienen o sea, que son temerarios de ciertas formas. Entonces son como una serie de reflexiones que he tenido hoy durante todo el evento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Tenemos alguien más con...? Bueno, muchas gracias, Álvaro, Juan Pablo.